Saludo especial para todos una vez más en NR Noticias, su informativo con lo mejor de Ecuador y el mundo. No olvide suscribirse a nuestro canal, los que todavía no se han suscrito, para que estén al tanto y les llegue la notificación una vez montemos una información para ustedes. La visita del Comité Interamericano de Derechos Humanos a Jorge Glass en la cárcel La Roca este lunes 28 de octubre tiene a varios en suspenso. Primero porque, hicieron un tipo de visita donde estuvieron corroborando las condiciones en las que se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass. Era una visita que estaba anunciada. Los defensores de Jorge Glass y del correísmo han estado muy contentos y esperaban esta visita que se hiciera lo más pronto posible, porque aducen de que pues no se le están garantizando los derechos como privado de la libertad y pues además dicen que tampoco le están garantizando su integridad física al condenado investigado también por varios delitos. Esa es la información con la que vamos a arrancar y vamos a detallarles en breve en qué consistió la visita a la cárcel La Roca del Comité Interamericano de Derechos Humanos. 3 horas duró la visita. Ese es el dato que nos han suministrado. 3 horas duró la visita. En estas 3 horas, el Comité Interamericano de Derechos Humanos recorrió las instalaciones de la celda. Varias personas estuvieron afuera en protesta exigiendo la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. El Comité Interamericano de Derechos Humanos caminó las instalaciones de la celda donde está el ex vicepresidente Jorge Glass, que en varias oportunidades ha aducido que se encuentra en malas condiciones precarias, que no le están garantizando el derecho a la integridad física, que prácticamente se le están violentando varios de sus derechos como privado de la libertad. Sí, es que hay que entender que cuando se está privado de la libertad también hay unos derechos que no hay que violentar. Esto lo han dicho en más de una oportunidad el ex vicepresidente Jorge Glass, pero varias personas que han llegado, que han entrado al lugar donde está pagando su condena, pues han dicho lo contrario, que está en buenas condiciones, que tiene sus alimentos a las horas que son, que se le permite incluso entrar sus medicamentos e incluso visitas. Pero este lunes estaba pactada la visita del Comité Interamericano de Derechos Humanos. Esto fue en Guayaquil. La misión del CIDH, Comisión Internacional de Derechos Humanos, que este lunes 28 visitó al ex vicepresidente de la República, es precisamente ese. Ellos están exigiendo que se haga cumplir las disposiciones del Pacto de San José de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que para ellos implican que se debe garantizar la integridad física y la vida del ex vicepresidente y condenado por corrupción, Jorge Glass. El grupo de expertos de derechos humanos llegó a la ciudad la mañana de este lunes 28 de octubre, ¿verdad? Fue así, a primera hora mantuvieron, según su agenda, una reunión en Quito con funcionarios del gobierno y al término de su visita estaba previsto que se reunieran de nuevo con otras autoridades de la sede de la Procuraduría General del Estado en Guayaquil. Pues la delegación permanecerá esta noche, la noche de este lunes 28, en Guayaquil y volverá este martes 29 de octubre a primera hora a sus países de origen, que son Guatemala y Estados Unidos. La visita, ¿en qué se basó la visita? Bueno, la visita se dio, como ya lo dijimos, con el fin de constatar las condiciones en las que permanece el político recluido en este sitio desde el pasado 6 de abril, un día después de que fue capturado en el interior de la embajada en México, en Quito. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada semanas atrás por los abogados del exmandatario con el fin de que se amplíen las medidas cautelares que el organismo le otorgó en 2019 tras considerar que se encontraba encarcelado en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Bueno, una vez llegaron allá, los miembros, que fueron varios del Comité Interamericano de Derechos Humanos,
constataron que, bueno, es una buena alimentación, miraron, verificaron qué tipo de alimentación le están suministrando al vicepresidente y pues en lo que se sabe que es una buena alimentación, pudieron constatar que es una buena alimentación, miraron las condiciones en que éste dormía, las condiciones sanitarias en que hace sus necesidades y esto lo van a evaluar. Tienen una agenda, llevaron una minuta donde empezaron a anotar todo este tipo de detalles en las circunstancias en las que está purgando su pena el exvicepresidente Jorge Glass. Miraron los alrededores y miraron si representaba realmente, como ya lo ha manifestado el abogado de Jorge Glass en varias oportunidades, que representaba peligro al estar cerca de PPLs de alta peligrosidad. Todo esto lo fueron detallando, lo fueron preguntando, lo fueron averiguando, lo fueron constatando para después, imaginamos, dar un parte o un veredicto, por así decirlo, sobre las condiciones en que ellos consideran está Jorge Glass, si está en buenas o malas condiciones. Ahora queda por verse qué decisión tomará el Comité Interamericano de Derechos Humanos respecto a este pedido, que ya fue inspeccionada su celda, caminaron, hablaron con varios policías penitenciarios, agentes penitenciarios, hablaron con otros privados de la libertad, los entrevistaron, hablaron, preguntaron cómo era el trato que se les daba en esta penitenciaría. Enfrente del Centro de Privación de Libertad se concentraron varios simpatizantes de Jorge Glass y de la Revolución Ciudadana, quienes gritaban consignas como lo tienen secuestrado, libérenlo, déjenlo salir, está en malas condiciones, en fin, etcétera, etcétera. Liberan a Jorge Glass, Glass nos dio la luz, Noboa nos está dando apagones, arengas en ese sentido. A los simpatizantes se sumó la asambleísta del correísmo Mónica Palacios, quien manifestó que este 28 de octubre se registraron varias movilizaciones pacíficas en países de Europa y de la región, coordinadas con el Comité Internacional para la Liberación de Jorge Glass. Palacios comentó que están expectantes ante la decisión que pueda tomar el Comité Internacional o Interamericano de Derechos Humanos y que se le permita incluso a Glass cumplir con arresto domiciliario en la casa de su señora madre, Norma Espinel, o que se le pida al Estado ecuatoriano conceder el salvoconducto al exvicepresidente para que pueda viajar hasta México en respeto a la condición de asilado político en ese país. Según Mónica Palacios, asambleísta, la decisión que tome el Comité Interamericano de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares no debe tardar en conocerse e incluso afirmó que debería ser cuanto antes. Glass, que se declara una víctima de persecución política ante las condenas y procesos judiciales que enfrenta en Ecuador por hechos ocurridos cuando era parte del gobierno de Rafael Correa. Recordemos que fue detenido dentro de la embajada en México porque hay información del gobierno que éste pretendía fugarse. La detención se dio en un asalto policial a la sede diplomática ordenado por el gobierno ecuatoriano después de que México le hubiese concedido el asilo. Llorenti señaló que lo único que están pidiendo al Comité Interamericano de Derechos Humanos es que haga cumplir las disposiciones del Pacto San José de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que para ellos implica que se garantice la integridad física y la vida del exvicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción. Además, el comité pide que se le reconozca a Glass su condición de asilado diplomático y que también se le garantice el salvoconducto que solicitó México a través de la Embajada de Suiza. Glass, recordemos, fue uno de los hombres fuertes del gobierno de Rafael Correa y ocupó el cargo de vicepresidente en 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato del presidente Lenín Moreno. Bien, esperemos saber cuál es el veredicto del Comité Interamericano de Derechos Humanos, pero aquí hay que tener algo muy claro. Que no toda persona que cometa un delito y vaya a prisión, entonces va a correr a pedir asilo político para poder liberarse. Para nadie es un secreto que hay pruebas más que suficientes de todo el entramado de corrupción que se pactó entre Rafael Correa, entre varios de sus ministros, entre varios de sus funcionarios y obviamente el exvicepresidente Jorge Glass involucrado en casos además de Odebrecht
entre otros, etcétera, etcétera. Entonces, es como una especie de salida que han encontrado los abogados para proteger a sus defendidos. Cuando tienen que purgar una condena en su país, buscan asilo político, simplemente se van a otro país, se fugan y allá piden asilo político, como es el caso del expresidente Rafael Correa. Allá está. Pero se olvida que tiene que purgar 8 años de prisión acá en su país por delitos que comentó y que atentó contra, bueno, podemos decir así, contra la riqueza de nuestro país o el erario público. Momento para invitarles a suscribirse a nuestro canal, activen la campanilla. Ustedes qué piensan, déjenlo aquí en los comentarios. Es muy interesante para nosotros. Suscríbanse, denle me gusta y compartan nuestra información. De esta manera nos despedimos, nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.